retomar rápidamente lo que habíamos hecho la clase pasada, y me van a perdonar porque esta clase también va a ir un poco rápido. Espero que ya poco a poco le vayamos bajando un poquito más al ritmo, sino que digamos que con respecto al programa del semestre pasado comprimimos estas clases bastante. Entonces por eso tengo que correr un poco, pero eso no quiere decir que si, otra vez como les dije, si voy muy rápido o si tienen preguntas, me quieren interrumpir, queremos discutir acerca de algo, por favor, háganlo, ¿vale? Entonces habíamos hablado, recuerden ustedes, un poco de forma muy rápida, como pasamos por 3 siglos de la historia del pensamiento económico, como en 2 horas, ¿cierto? Y estuvimos hablando de los mercantilistas y de esas transformaciones que hubo en la manera no solamente de producir conocimiento económico, sino también en la manera, por ejemplo, de comunicarse con los príncipes, los reyes, el gobierno, etc. Y en las relaciones que siempre existen y han existido, digamos, entre la disciplina económica o la comunidad de economistas, porque es difícil definirla como una disciplina institucionalizada, ¿cierto? Más bien como una comunidad de pensadores muy local, ¿cierto? En este caso que está sucediendo sobre todo en Gran Bretaña, en Escocia también, ¿cierto? Con Hume, Smith, etc. Y luego, o por ejemplo en Francia con los fisiócratas, ¿cierto? Pero no podemos hablar todavía de una disciplina como hablaríamos hoy en día institucionalizada, con journals, con, ¿cómo se llama eso? Con programas de estudio de economía, etcétera, todo este tipo de cosas, con conferencias, todo este tipo de cosas, ciertos seminarios, sino que más bien hablamos de una comunidad intelectual y cómo esa comunidad intelectual se comunica justamente con las autoridades, ¿cierto?, para tomar decisiones. Entonces vimos esa transformación y vimos que al mismo tiempo va cambiando la forma en que se produce conocimiento. Entonces hablábamos de los mercantilistas y decíamos, en general, estos mercantilistas eran personas que se dedicaban al comercio, ¿cierto? Eran personas que viajaban y en ese sentido, y que también pues hacían negocios, ¿cierto? Y que en ese sentido tenían una aproximación al conocimiento que era mucho más empírica. Empírica, diferente, digamos, a la forma en que conocemos hoy en día el trabajo empírico, ¿cierto? No necesariamente, por supuesto, nada de econometría. La econometría nace en los años 30, en los años 40, vamos a hablar de eso más adelante. Algunas veces utilizando datos, pero muchas veces simplemente empírica en el sentido de ir a observar cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Entonces, esas personas practicantes que hacían negocios, que eran comerciantes, eran las llamadas a ser los expertos sobre, por supuesto, temas como el comercio internacional, ¿cierto? Y entre otras cosas, muy importante, el objeto de estudio de ellos no era un objeto que estuviera separado de la esfera política del Estado, de los intereses políticos de la nación, ¿cierto? Veíamos que la economía para ellos hacía parte directamente y se refería directamente a esa relación con la política y con el Estado, ¿cierto? Por eso hablamos de economía política también en ese caso. Entonces después de eso vimos que poco a poco con los fisiócratas va cambiando la forma en que se entiende tanto la esfera económica como también los fenómenos económicos, ¿cierto? Entonces digamos que dejamos un poco de lado los trabajos empíricos y empezamos a hacer abstracción de ciertos fenómenos y empezamos a pensar los fenómenos económicos desde un punto de vista un poco más sistemático, si ustedes quieren, ya no con tantas particularidades y tantas especificidades, sino que ahora podemos plasmarlos en cosas como el tableau économique de Quenet, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cierto? En modelos, cosas que son un poco más cercanas a lo que nosotros hoy en día conocemos como la economía. Entonces esa idea de la abstracción, porque empezamos a pensar que existen leyes naturales que los fenómenos económicos van siguiendo, ¿cierto? Y que de alguna forma tenemos que poder explicarlos. Entonces fíjense cómo va cambiando esa idea de un estudio mucho más específico de ciertas situaciones hacia un estudio más general, más abstracto de unas leyes naturales, ¿cierto? Y dentro de toda esta idea, pues hay otros pensadores, en particular nos detuvimos en uno muy importante, ¿cierto? Que es Adam Smith, y tratamos de darle una visión distinta a Smith, ¿cierto? No solamente como el filósofo moral o el economista, si ustedes quieren, o el economista político, de la riqueza de las naciones, ¿cierto? Y no solamente como esa caricatura que nos pintan a veces de ese Smith, que piensa que los seres humanos somos individualistas, egoístas, etcétera, ¿cierto? Sino que tratamos de verlo dentro de un proyecto mucho más complejo
de desarrollar una teoría social y justamente tratar de entender cómo se va desarrollando la sociedad a partir de esa sociedad comercial, ¿cierto? Que dijimos también en el caso de Smith era una sociedad profundamente agraria, todavía no podemos hablar de capitalismo ni mucho menos, ¿cierto? Entonces una sociedad comercial y esa idea de hasta qué punto esa sociedad comercial es compatible con el comportamiento virtuoso de los individuos, ¿cierto? Hasta qué punto esa sociedad comercial, a partir, por ejemplo, del anonimato de del mercado, que nos da el mercado, va a dañar las relaciones sociales, ¿cierto? Que era uno de los miedos que tenían algunos pensadores de la Ilustración escocesa. Y Smith nos va a decir, va a cambiar completamente ese argumento y va a decir, no, fíjense que incluso este tipo de cosas que parecen en principio podrían dañar nuestra conducta, podrían dañar nuestras relaciones sociales entre los individuos, nos ayudan a reforzarla a partir de este mecanismo del espectador imparcial, ¿cierto? Y de la simpatía, que nosotros en español llamaríamos un poco más la empatía, ¿cierto? No como condescendencia, sino como esa capacidad que tenemos todos nosotros de meternos en los zapatos del otro, de juzgar nuestras acciones como si los otros nos estuvieran juzgando, ¿cierto? Y que los otros también sientan que el resto de la sociedad los puede estar juzgando en ese sentido, ¿cierto? Entonces, esa idea no solamente de la reciprocidad, ¿cierto? Sino también de la introspección, esa capacidad que tenemos los seres humanos de pensar como los otros, de sentir como los otros, ¿cierto? Y en ese sentido nos va a decir Smith, este desarrollo de la sociedad que estamos viviendo nos lleva, digamos, a reforzar incluso las relaciones sociales, justamente porque cada vez creamos una red más fuerte de interdependencias, incluso anónimas, ¿cierto? Entonces cada vez necesitamos más del otro, a pesar de que no lo conozcamos o no la conozcamos, ¿cierto? A pesar de que no tengamos una relación directa como la que teníamos antes, cuando vivíamos en un mundo mucho más rural, mucho más, digamos, de más relaciones y de más contacto humano, ¿cierto? Entonces esa idea, recuerden, de decir Smith es un autor absolutamente complejo, absolutamente fascinante, y que no es ese autor simplista que a veces nos pintan, digamos, no necesariamente en esta facultad, ¿cierto? Pero en general en algunos libros de texto en economía, etc. Entonces después de eso dijimos muy rápidamente que Malthus y Ricardo habían roto un poco con ese proyecto de Smith, digamos, con ese proyecto tan complejo de Smith de tratar de entender los seres humanos y los individuos como esos seres muchísimo más complejos, muchísimo más sociables, ¿cierto? Y se habían, Ricardo y Malthus se habían concentrado sobre todo en la abstracción de ciertos conceptos. Y en particular se habían concentrado en el estudio de la teoría del valor, básicamente, ¿cierto? Pero además de eso, digamos, además de ese cambio, digamos, epistemológico del tipo de conocimiento que van a empezar a producir esos economistas, hay también un punto importante distinto a la filosofía de Smith que tiene que ver con el pesimismo acerca de esa teoría del desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Ricardo y Malthus, al contrario de Smith, no creían, recuerden ustedes, todas sus preocupaciones sobre la baja tendencial de la tasa de ganancia, ¿cierto? En Ricardo, por ejemplo, que Marx después la va a retomar, y también ese pesimismo de Malthus con respecto a la población, ¿cierto? Con respecto a qué vamos a hacer si la población sigue creciendo tanto, hay una cantidad de personas que van a tener que morirse, ¿cierto? Literalmente, porque no podemos producir tanta comida como es necesaria para mantener a toda esa gente, ¿cierto? Entonces, esas ideas mucho más pesimistas, puesto desde un punto de vista político también mucho más conservadoras, si ustedes quieren, que comparadas a la de Smith, rompen un poco también con ese optimismo que hay hasta el momento. Y habíamos pasado, y sobre todo, digamos, bueno, eso hace parte también de otra literatura que me parece muy interesante, y es que hasta ese momento en Inglaterra todos estos filósofos y economistas políticos eran vistos como radicales, ¿cierto? Eran vistos como personas que pertenecían un poco a ese liberalismo de la Revolución Francesa, que iban, digamos,
a invertir, ¿cómo se dice eso? No, a revolucionar completamente el orden político y social de una sociedad como la inglesa, aristocrática, etcétera, bien establecida después de siglos y siglos, ¿cierto? Y entonces todas estas ideas se veían, las de Smith y las de otros economistas políticos, se veían como peligrosas políticamente, ¿cierto? Como esta gente quiere cambiar el orden social, quiere cambiar el orden político a partir de estos cambios, digamos, que se están dando desde el punto de vista económico también, ¿cierto? Entonces, hay algunos autores que dicen, este refugio de Malthus y de Ricardo en esos argumentos un poco más abstractos, más como de modelos económicos, entre comillas, que conocemos hoy en día, tiene que ver un poco con esa idea de refugiarse un poco políticamente también de esos ataques que les hacían, digamos, la aristocracia inglesa en ese momento, ¿cierto? Que no les dijeran radicales, economistas políticos, eso es sinónimo de radicalismo, de Revolución Francesa, de guerras napoleónicas, etc. Entonces, digamos que esa es una lectura interesante, no vamos a ahondar sobre eso, pero es una lectura, digamos, relativamente nueva que se hace sobre ese periodo. Y habíamos mencionado a este señor, ¿cierto? A Jeremy Bentham rápidamente, y habíamos dicho que paralelo a estos desarrollos, digamos, de lo que se llama la economía política clásica, con todas las comillas, también este señor había, digamos, influenciado a algunos economistas, en particular a James Mill y a John Stuart Mill, ¿cierto? Entonces, lo que nos va a decir Bentham, ustedes saben, es que la utilidad es el único principio que puede darnos una manera objetiva de evaluar la moral y la legislación, ¿cierto? Él está tratando de buscar un criterio que nos permita evaluar la moral y la legislación, ¿cierto? Pero que sea un criterio objetivo y no solamente unas ideas abstractas o unas ideas que vienen de la religión y que van a, digamos, darnos una receta para saber cuál es el buen comportamiento. Entonces lo que va a hacer Bentham es clasificar, y no solamente clasificar, sino tratar de medir también el dolor y los placeres, o el placer y el dolor, que sienten cada uno, que sentimos cada uno de los individuos, y los va a dividir a partir de 4 factores: la intensidad de ese dolor o de ese placer, la duración de ese placer, la incertidumbre o la certeza de ese placer, y la proximidad o lejanía de ese placer. Entonces él nos va a decir, a partir de eso podemos saber si la conducta de un individuo es buena o no, y nos va a dar este criterio, nos va a decir, una persona virtuosa es aquella que hace buenos cálculos. Y fíjense aquí, se lo subrayé así en moradito y todo bonito, ¿cierto? Una persona que hace buenos cálculos. Empezamos ya desde Bentham a tener esta idea de que los individuos somos racionales de alguna forma, ¿cierto? Esos buenos cálculos sobre las consecuencias de sus actos en términos de dolor y placer. Y que de alguna forma no solamente somos racionales, sino que estamos optimizando nuestro comportamiento, ¿cierto? Entonces, fíjense que es una idea bastante vieja. Bentham es casi contemporáneo de Smith, ¿cierto? Y también de Ricardo y de Malthus y de los Mill. Y son ideas que nosotros vamos a adoptar solamente hasta el final del siglo XIX, ¿cierto? En economía, pero que están ahí, que han estado ahí, que justamente el puente que va a hacer que pasemos de esa economía clásica, digamos, de Smith, Ricardo, etcétera, hacia la economía marginalista y hacia lo que se llama la revolución, otra vez con todas las comillas, la revolución marginalista va a ser justamente Mill, John Stuart Mill, con ese vínculo que tiene con Bentham, ¿cierto? Entonces, la conducta moral, nos va a decir Bentham, no debe ser evaluada según principios abstractos, sino de acuerdo a las consecuencias materiales de las acciones humanas, ¿cierto? Entonces, realmente podemos ver cuáles son esas consecuencias de las decisiones humanas en términos materiales. Y eso es lo que va a ser importante para poder juzgar si lo que estamos haciendo está bien o no, ¿cierto? No a partir de principios abstractos por allá, lo que les dije hace un momento, religiosos o lo que sea, ¿cierto? Pero además hay una cosa muy importante, y es la máxima de Bentham y de los utilitaristas, que nos va a decir lo siguiente: la mayor felicidad para el mayor número es el único fin del gobierno que el gobierno debería tener, ¿cierto?
Entonces, esto empieza a cambiar también. Claro, esto no tiene mucha incidencia cuando Bentham lo dice, ¿cierto? Pero es algo que más adelante, sobre todo con los marginalistas, y más adelante, a principios del siglo XX, con el desarrollo de la economía del bienestar, va a tomar muchísima más fuerza, ¿cierto? Entonces, aquí, fíjense que ya no estamos hablando, como hacían los mercantilistas, de la riqueza, de la nación como tal, o incluso Smith, ¿cierto? Y del poder militar y político de una nación y en la situación geopolítica, sino que vamos a hablar también de la importancia de los individuos, y no solamente de cualquier individuo, sino en general del mayor número de individuos que pueda ser feliz, ¿cierto? En términos de placeres y dolores, ¿vale? Entonces, esta transformación se va dando poco a poco y la vamos a ir viendo, por ejemplo, con Jevons y más adelante con el desarrollo de la economía del bienestar, ¿cierto? Y con el desarrollo de la economía en el siglo XX. Entonces, me quería detener un poco ahí porque no hablamos mucho de Bentham, ¿cierto? Como que pasamos la foto rápido, les dije que fueran a visitarlo a Londres para que el pobre no se sienta muy solo, pero no dijimos mucho más. Entonces, después hay dos personajes muy importantes que ya les mencioné, que son Harriet Taylor Mill, ¿cierto? Y John Stuart Mill, que van a servir como puente para, primero, institucionalizar un poco la enseñanza de la economía. James Mill y John Stuart Mill, James Mill, el papá de John Stuart Mill, son los primeros que escriben unos tratados de economía política, sobre todo James Mill, que son mucho más fáciles de entender que ese libro enredadísimo de Ricardo, ¿cierto? O que esos libros y esa obra tan compleja de Smith, y donde plasman directamente cuáles son los principios de la economía política, ¿cierto? Y eso va a hacer también que poco a poco la economía política se pueda enseñar un poco más. Estas cosas son muy relevantes. Recuerden que aquí no estamos hablando solamente de las ideas que producen algunos economistas, algunos pensadores, sino también cómo esas ideas se diseminan al público, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros aquí que estamos aprendiendo economía de una forma particular. Entonces la gente puede empezar a aprender economía a pesar de que todavía no hay programas de economía bien establecidos. El primer programa de economía bien establecido lo va a establecer justamente Marshall en Inglaterra en 1902 o 1903 más o menos. Entonces fíjense que todavía falta mucho tiempo para eso, ¿cierto? Pero por lo menos ya hay una especie de disciplina que empieza a tener un cuerpo particular y que la gente puede referirse a ese cuerpo particular, ¿cierto? Y entre otras cosas mencionábamos lo importante, digamos, o la importancia que Mill le otorga justamente a, no solamente al trabajo, sino también a la teoría, digamos, subjetiva del valor, ¿cierto? Y nos dice, vean, el trabajo juega un papel muy importante en la producción y puede ser físico o mental, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que el trabajo no produce objetos, sino que produce utilidades. Un poco en la tradición de Bentham y también lo que decía Jean-Baptiste Say, ¿cierto? El economista francés también contemporáneo de Ricardo y de Malthus. Entonces ese mensaje va pasando poco a poco, pero hay otras cosas, digamos, importantes. Esto lo vamos a pasar, yo se los dejo a ustedes en las diapositivas. Hay otras cosas importantes con respecto a la metodología que todavía no es muy clara en economía política y hoy en día todavía no es clara, ¿cierto? Todavía tenemos una cantidad de preguntas acerca de cuál debería ser la metodología que deberíamos adaptar los economistas, o cuál es la metodología que adaptamos, no solamente la que deberíamos adaptar en términos normativos, sino realmente qué es lo que estamos haciendo los economistas y cómo juzgamos si unos resultados son válidos o no son válidos, ¿cierto? Si un modelo es válido o no es válido, si necesitamos todo el tiempo hacer trabajo empírico o no, ¿cierto? O si el trabajo hipotético deductivo muchas veces es suficiente o no. Pues Mill en el siglo XIX nos dice necesariamente, más bien por aquí, necesariamente, a pesar de que él es un defensor acérrimo del trabajo empírico en las ciencias en general, porque John Stuart Mill no solamente fue, digamos, economista político, sino también filósofo de las ciencias, si ustedes quieren, y escribió un libro muy importante sobre metodología de las ciencias en general. A pesar de que él defienda la importancia del trabajo empírico,
y del trabajo y del método inductivo en particular, nos va a decir las ciencias morales y en particular la economía política deben ser y pueden ser solamente una ciencia deductiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, a partir otra vez de la introspección, nos podemos meter en los zapatos de los individuos y podemos entender cuáles son los principios de su comportamiento sin necesidad de buscar en unas estadísticas, en unas observaciones que no nos dicen nada realmente, ¿cierto? Empezando porque las estadísticas son bastante escasas en esta época, ¿cierto? Y segundo, porque, ya lo vamos a ver en un momento, para esta época los economistas políticos y en general los digamos, científicos sociales, aunque eso digamos, es un término del siglo XX, no creen que las estadísticas nos puedan dar, digamos, una información importante acerca de las causas fundamentales del comportamiento de los individuos o que explican, digamos, los fenómenos económicos y sociales y políticos, ¿cierto? E históricos tampoco. Entonces, en ese sentido, Mill va a ser muy claro y nos va a decir, y eso no es algo malo, ¿cierto? Mill nos va a decir, eso incluso es una ventaja que tenemos los economistas políticos con respecto, por ejemplo, a los físicos o a los químicos o a las ciencias naturales en general, y es que no tenemos que hacer experimentos. Primero, no podemos, ¿cierto? Pero sobre todo no tenemos que hacerlos porque tenemos el conocimiento en la mano. Desde ya. Fíjense que es completamente distinto a lo que nosotros pensamos hoy en día. Nosotros, si no vemos evidencia, ¿cierto? Si no vemos evidencia empírica, hoy en día como economistas decimos, sí, pero esto es como muy intuitivo, ¿cierto? Esto es como que me hace falta un poco el argumento detrás de esto. En esta época los economistas políticos van a defender la idea contraria. Y también Karl Menger en Austria, por ejemplo, va a defender esa idea. Nos va a decir, nosotros necesitamos solamente el pensamiento a priori, ¿cierto? Y necesitamos desarrollar hipótesis y podemos desarrollarlas porque tenemos la capacidad justamente otra vez de meternos en los pies, de hacer introspección, meternos en los pies de los agentes y podemos entender cuáles son sus motivaciones. Las estadísticas no nos van a decir, solamente nos van a describir cosas, no nos van a decir cuáles son las motivaciones de esos agentes, ¿cierto? Entonces, otra vez, para mostrarles cómo todos estos criterios metodológicos, epistemológicos, etcétera, están situados en momentos de la historia específicos, ¿cierto? Eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, otra vez, ¿cierto? Pero bueno, es lo que nos va a decir Mill. Entonces, a ver, ¿qué nos dice por aquí? La economía política solo podía estudiar los motivos restringidos de los humanos. Ese es el otro punto importante en la que podía llevar a cabo experimentos mentales, ¿cierto? Y para eso nos va a decir Mill, la economía política no solamente es una ciencia deductiva, sino que además es una ciencia inexacta de tendencias. Y en particular, la economía política, está reducida a estudiar solamente lo que él va a llamar la plutología, o lo que se llama la plutología, que es el estudio de la riqueza, ¿cierto? Eso es todo lo que puede estudiar la economía política. Si queremos estudiar otro tipo de cosas con respecto al comportamiento humano, pues tenemos que, pues todavía no existe la psicología como tal, ¿cierto? Pero tenemos que estudiar filosofía en general y otro tipo de ramas del conocimiento para poder entender los seres humanos en toda su complejidad como lo hacía Smith, ¿cierto? Mill nos va a decir, si hablamos de economía política, solamente nos vamos a centrar en ese punto limitado de los seres humanos, que es la producción de la riqueza. Y no por eso Mill va a decir, los seres humanos somos absolutamente limitados y solamente queremos entender o queremos perseguir más bien la riqueza, ¿cierto? Mill nos va a decir, yo entiendo lo complejo que son los seres humanos, pero la economía política es muy restringida y solamente nos va a ayudar a entender esto, ¿cierto? Entonces, digamos, fíjense que poco a poco la economía política empieza a separarse un poco de una concepción mucho más compleja de la realidad social y de la realidad política. Y empezamos a hacernos cada vez como algo un poco más específico, un poco más acotado si ustedes quieren, ¿cierto? Entonces eso, lo único que podemos estudiar en la economía política es la persecución de la riqueza, la aversión al trabajo y la preferencia por la gratificación inmediata, ¿vale? Entonces fíjense también
cómo entra la influencia de una persona como Bentham y de los utilitaristas en este caso. Entonces digamos que ese es un poco el discurso dominante que hay acerca de la metodología a lo largo del siglo XIX, ¿cierto? Esa perspectiva de Mill. La economía debe ser una ciencia inexacta y que debe ser deductiva. Sin embargo, este señor que ustedes ven aquí en la foto, William Stanley Jevons, educado como científico natural, ¿cierto?, nos va a decir, vea, yo definitivamente no creo para nada en esa, bueno, ahora lo vamos a ver, en esa división entre el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo para la economía política. Lo que nosotros debemos hacer es aplicar los métodos de las ciencias naturales hacia la economía política, tratar los fenómenos de la economía política como si fueran también hechos, como los hechos naturales, digamos, y además una herramienta muy importante que Jevons va a rescatar junto con los marginalistas de finales del siglo XIX es el cálculo utilitarista que ya Bentham nos había mostrado, ¿cierto? Y que Mill había más o menos recuperado, pero Jevons lo va, digamos, a simplificar, no a esos 4 factores, no va a tener en cuenta esos 4 factores de los que hablaba Bentham, sino que va a tener en cuenta solamente 2, que son la intensidad y la duración, ¿cierto? Y nos va a decir, el problema de la economía lo va a plantear claramente, y es un problema muchísimo más cercano a lo que nosotros, digamos, conocemos hoy en día en economía, y no como nos decía Ricardo, el problema de la economía política es la determinación de la producción y la distribución entre los factores, ¿cierto? Entre las diferentes clases sociales. Jevons nos va a decir, el problema de la economía es satisfacer nuestros deseos a partir del menor esfuerzo posible para producir la mayor cantidad de las cosas que son deseables. Voy a seguir en inglés. At the expense of the least that is desirable, in other words, to maximize pleasure, ¿cierto? Entonces nos va a decir, fíjense que el objeto de la economía entonces ya no es ese de entender cuáles son las leyes de la producción y la distribución, sino que es simplemente maximizar el placer de los individuos, ¿cierto? Entonces cambia completamente la concepción de la economía política en este caso. Pero entonces, por supuesto, nos va a decir, aquí lo que nos interesa no es la utilidad total, ¿cierto?, sino la utilidad marginal, ¿cierto?, o lo que él llama el final degree of utility. Y en particular, digamos, para llegar además a todas estas conclusiones y para mostrar cómo llega a estas conclusiones, un punto muy importante va a ser la utilización de las gráficas y la utilización de otras herramientas, digamos, matemáticas, que hasta el momento no eran demasiado comunes en economía política, ¿cierto? Y entonces, después de ese repaso un poco largo, espero que no se hayan aburrido demasiado, pasamos al primer módulo, ¿cierto? Con esta idea de la transformación de la economía política, ¿cierto? De cómo va cambiando toda esta disciplina, esta manera de producir conocimiento y esta manera de relacionarse con el Estado también. Entonces, ¿preguntas? El título, digamos, de todo el módulo: la construcción del Estado, la economía y la disciplina económica. Otra vez, acuérdense, esas 3 cosas siempre están en continuo diálogo, y aquí no estamos hablando de una historia lineal ni de una historia de progreso, ¿cierto? Por eso todas estas interacciones de estas esferas son importantes y son, digamos, son decisivas en la transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de entender, de nuestra manera de producir conocimiento. Y estas cosas, digamos, estos factores no tienen que ser, digamos, tienen que ser entendidos más bien desde diferentes puntos de vista. Estamos hablando no solamente de la transformación de las ideas, de las teorías, de los modelos, de forma interna a la disciplina, ¿cierto? También estamos hablando del contexto social, político,
cultural, de imaginario sobre cientificidad, etcétera, que se están desarrollando en diferentes puntos de la historia y del mundo, ¿cierto? Pero además estamos hablando también de diferencias y de cambios dentro de la organización misma de nuestra disciplina y dentro de la posición social de los economistas al interior de la disciplina misma, ¿cierto? Es un poco la lectura de Breslau para los que la hicieron. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces es toda esta mezcla de cosas, pero además todas estas cosas no pasan de manera universal, ¿cierto? Sino que pasan de forma muy local. Estamos hablando de comunidades muy localizadas. Hasta ahora estábamos hablando, como les dije ahora, sobre todo de Inglaterra. Vamos a seguir hablando un poco de Inglaterra y ahora vamos a pasarnos a Estados Unidos. Pero desde un punto de vista muy local, de interacciones muy precisas entre ciertas comunidades de economistas, ¿cierto? Entonces, esto no es que sea una historia absolutamente universal y global, sino que son cosas que van pasando desde lo local, desde las interacciones locales. Después toman trascendencia global, si ustedes quieren, ¿cierto? Y por eso nosotros estamos hablando en este momento de estas cosas que sucedieron en Inglaterra, que nos importa, ¿cierto? Hace un siglo, 2 siglos, pues resulta que sí nos importa, dada esa estructura jerárquica de la que hablamos, que tiene la economía hoy en día, ¿cierto? Entonces, digamos, es como para meterlos otra vez un poco en el contexto y para mostrarles otra vez que no es una historia lineal, ¿cierto? Que es una historia con una cantidad de interacciones, con una cantidad de complejidades, de cosas que no llegan a nada, de cosas que se terminan, de otras cosas que empiezan, ¿cierto? Y por eso a veces es un poco, digamos que hay demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿vale? En ese sentido, otra vez, si tienen preguntas, si hay algo que no es claro, si yo les estoy contando una cosa que definitivamente no tiene mucho sentido, me dicen, ¿vale? Bueno, entonces, la primera sesión, economía política, la construcción de la economía, lo que se llama en inglés the economy, ¿cierto? En contraposición sobre todo a economics, ¿cierto? Economics, la economía como la disciplina económica, the economy como la economía que vemos crecer y moverse, etc. Por eso hago, digamos, la salvedad en inglés. En inglés esto es un poquito más fácil, the economy contra economics. Y, por supuesto, las cuentas nacionales. Entonces, fíjense que ahí hay una cantidad de cosas que otra vez van a interactuar, digamos, dentro de nuestra historia. Muy bien, entonces aquí algunas de las ideas como principales que siempre hay que tener en mente para que ahora cuando nos vayamos a los detalles no nos perdamos en los detalles, ¿cierto? Siempre hay que tener en cuenta eso que los gringos llaman la big picture, ¿sí o no? La narrativa grande de lo que estamos tratando de perseguir, ¿cierto? Entonces por eso les pongo estos puntos, digamos, como principales, además de lo que les acabo de decir hace un momento. Un sistema complejo de estabilización del Estado, de la disciplina, la experticia y el conocimiento económico. Imagínense todas esas cosas de las que vamos a hablar, una cantidad. Y todo se está estabilizando mutuamente, si ustedes quieren. No solamente el Estado como un proyecto político, por eso es importante, y ahora vamos a hablar de las estadísticas, ¿cierto? También la disciplina económica, ¿cierto? Empieza, digamos, a nacer esa cosa que conocemos hoy en día, que es muy nueva. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿cierto? Solamente hace 100 años, 110 años, ustedes van a decir, bueno, un siglo ya es bastante. En términos de historia es demasiado nuevo, un siglo acaba de pasar, ¿cierto? Voy a tratar de convencerlos de eso, ustedes como que están así como medio escépticos, pero se van a dar cuenta que es demasiado nuevo, son cosas que apenas están todavía como estabilizándose justamente. La idea de la experticia también, entonces van a ser una nueva manera en que los economistas y los científicos sociales, pero en particular los economistas, vamos a hablar con los estados y con los gobernantes y con las autoridades, ¿cierto? Que va a ser mucho más técnica, entre comillas, no necesariamente mejor, ¿cierto? Pero va a ser más técnica, va a ser en otros términos, y vamos a ver por qué es eso, algunas de las razones por las cuales pasa eso. Y el otro punto es el tipo de conocimiento económico que se empieza a producir a partir de este momento también va a cambiar, ¿cierto? Y ya no va a ser ese de las leyes naturales, ¿cierto? Sino que va a ser otro tipo de conocimiento que no es solamente uno, ¿cierto? Sino que hay también una variedad de cosas. Aquí es cuando se desarrolla también, por ejemplo, la teoría de equilibrio general de Walras, por ejemplo, entre otras cosas. Pero también se va a desarrollar la econometría.
también se va a desarrollar la macroeconomía. La macroeconomía es incluso más nueva y no empieza con Keynes solamente, ¿cierto? Y sobre todo todas estas cosas no se van a estabilizar sino hasta los años 60 más o menos. Ustedes saben que esa división entre la micro y la macro, los economistas no la empezamos a aceptar y no la empezamos a interiorizar y a tomar como natural, sino solamente hasta los años 60, 50 más o menos, ¿cierto? Entonces es algo absolutamente nuevo. Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero hace 60 años eso es bastante tiempo. Se van a dar cuenta que no, es muy, muy, muy nuevo, ¿vale? Muy bien, entonces la institucionalización de esa disciplina económica a partir de programas donde la gente puede estudiar economía, a partir de libros de texto, a partir también de conferencias, a partir de asociaciones, ¿cierto? Va a contribuir a la creación, a la adopción y a la utilización de nuevas herramientas por parte de los y las economistas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar en particular de las gráficas, ¿cierto? Las gráficas que no eran utilizadas por los economistas de forma común, ¿cierto? Y que al empezar a ser utilizadas cambian la forma en que los economistas entendemos los fenómenos, no solamente económicos, sino políticos y sociales, pero al mismo tiempo nos ayudan a simplificar la lectura de ciertos fenómenos, y al simplificar y abstraer esa lectura de esos fenómenos, empezamos a separar la esfera económica de esa esfera política, de esa esfera social, con la que tenía unos vínculos muy importantes por más de 3 siglos y más, ¿cierto? Que es lo que veníamos hablando. Entonces, la utilización de ciertas herramientas, como las gráficas en particular, más adelante los modelos, otro tipo de cosas, va a llevar también a que podamos concebir nuevas entidades, nuevos objetos, a que surjan nuevos objetos, ¿cierto? Y a que podamos tratar esos objetos, ajustarlos, intervenirlos de forma diferente. Va a ser una forma más técnica, dependiendo, por supuesto, de los economistas, dependiendo de las tradiciones, pero todo, digamos, ese cambio en la manera de pensar, en la manera de utilizar diferentes instrumentos, va a cambiar también la forma de nuestro conocimiento. Esta institucionalización de la disciplina lleva al desarrollo de nuevas dinámicas al interior de la disciplina y de nuevas formas de experticia, ¿cierto? Era lo que mencionábamos hace un momento. No solamente hay dinámicas sociales dentro del contexto social general, sino que al interior de nuestra pequeña sociedad, que es esta disciplina, ¿cierto? Esta comunidad de economistas de la que nosotros ahora todos somos parte, también tiene unas dinámicas sociales particulares. Nosotros aquí no estamos por fuera, y eso es importante entenderlo, de la sociedad, de los imaginarios sociales, culturales, etc. Y dentro de nuestra sociedad, así como dentro de nuestra universidad, si ustedes quieren, reproducimos ciertas cosas, ciertos comportamientos, ciertos imaginarios sociales. Piensen en una cosa muy puntual, piensen en los estereotipos de género, ¿cierto? Que es uno de mis temas también favoritos. Esas cosas de las cuales nosotros pensamos la academia está un poco por fuera, debería estar un poco por fuera, no sé qué, nosotros estamos más allá del bien y del mal, etc., se ven de forma cotidiana en la forma en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos, ¿cierto? Esos imaginarios sociales, culturales que nos dicen que las mujeres no son buenas para matemáticas, se reproduce en los salones de clase, por ejemplo, se reproduce dentro de las relaciones entre nosotros mismos. Entonces lo que estoy tratando de decirles es que la economía, la comunidad de economistas, es también una sociedad que está incrustada dentro de un sistema de valores culturales, sociales, etc., y que eso juega un papel también importante a la hora en que nos relacionamos. Por supuesto, es una esfera, digamos, un poco distinta y un poco especial, si ustedes quieren, ¿cierto? Con unas dinámicas a veces específicas. Y en particular, vamos a ver cómo el desarrollo de una forma, ustedes lo vieron en el texto de Breslau, de una forma particular de hacer economía y de ser expertos, permite que exista una especie de movilidad social dentro de la disciplina misma, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poco más en detalle de esas cosas. Las nuevas herramientas llevan también a nuevas formas de producción de conocimiento y a la creación de nuevos objetos de estudio. Entonces hablamos, por ejemplo, de la aparición de The Economy, ¿cierto? La economía, pero también otras cosas como el desempleo, el bienestar, el Producto Interno Bruto, todo este tipo de cosas que antes no existían. Estas cosas no preexisten a los economistas, ¿cierto? Voy a acelerar un poquito para ir más a los detalles que son más interesantes.
Estos objetos y experticias se entienden como si estuvieran desincrustados, ¿cierto? O separados de la esfera política, aunque tienen efectos sobre la esfera política. Entonces empezamos a separar esa esfera económica de lo político, supuestamente, ¿cierto? A pesar de que, como vamos a verlo, de todas formas esa esfera económica va a tener efectos, por supuesto, sobre la esfera política. También las acciones del Estado, la construcción de sistemas estadísticos y la demanda de un tipo de experticia particular afectan la forma de los objetos económicos y el tipo de conocimiento que se produce, ¿cierto? Esto no es solamente los economistas los que están diciendo, ahora vamos a llamar a esta cantidad de vagos y desocupados los desempleados, y esta la tasa de desempleo, ¿cierto? También el Estado va a decir, vea, solamente a estas personas que llevan buscando trabajo activamente en las últimas 2 semanas, bla, 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 son las que vamos a llamar como desempleados. Los otros no, población económicamente inactiva, ¿cierto? Entonces vamos a tener una definición que no solamente depende de los economistas, sino que también va a haber la necesidad de que el Estado y de que la autoridad defina ciertas cosas, ¿cierto? El Estado, claro, no solamente entendido como esa cosa arbitraria, bueno, voy a dejar las cosas políticas, pero como esa cosa arbitraria que va a decidir por él mismo, ¿cierto? Sino también entendido como la sociedad que cabe dentro de ese Estado y que le está pidiendo a ese Estado, oiga, necesitamos medir tales cosas y ponernos de acuerdo sobre la medición de tal cosa, ¿cierto? Entonces, esa relación, digamos, también va a ser un poco complicada. Y en particular, entonces, como ya les había adelantado, uno de los cambios muy importantes, una de las razones por las cuales estas transformaciones se dieron tiene que ver con la utilización de los gráficos, ¿cierto? Ustedes lo vieron, probablemente no era una lectura obligatoria, pero la lectura de Massey y de Morgan se la recomiendo si la quieren volver a ojear. Nos habla justamente de eso, ¿cierto? La paulatina introducción de las gráficas fue decisiva para cambiar la manera en que los economistas entienden el mundo y actúan sobre él. Los economistas políticos clásicos creían que la explicación científica de las acciones y del comportamiento económico radicaba en las motivaciones de los individuos, ¿cierto? Y que el método científico era el de la introspección y el de la deducción, que fue lo que acabamos de decir, ¿cierto? Así, las leyes económicas no podían ser observadas, no podemos observarlas, simplemente sabemos a partir de la introspección cómo nos comportamos los individuos, ya está, no necesitamos ver datos, nosotros sabemos cómo nos vamos a comportar en diferentes situaciones. Es un poco, digamos, esto no se acaba en el siglo XIX, ¿cierto? Keynes también va a defender un poco esa idea de la introspección, y Keynes, recuerden ustedes, de pronto vamos a hablar de él, bueno, un poquito, pero rápidamente, Keynes también entendía a los seres humanos y a los individuos como seres absolutamente complejos, ¿cierto? Y él no creía tanto en el trabajo empírico, y nos decía, vea, yo a partir de mi experiencia, recuerden que Keynes no solamente era economista, sino que también era matemático, también era inversionista de la bolsa, también era filósofo, también era artista, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Otro personaje absolutamente fascinante, decía, yo me puedo meter en los zapatos de los inversionistas, ¿cierto? Y él como inversionista, que además perdió 2 veces su fortuna y la ganó 3 veces, ¿cierto? Entonces no se murió pobre, tranquilos, no se preocupen por el pobre Keynes. Decía, yo puedo meterme en los zapatos de los inversionistas y entender, por ejemplo, el concepto de los espíritus animales, ¿cierto? Y cómo se comportan los inversionistas. Lo mismo pasa con los consumidores. Yo también soy consumidor, y en particular Keynes era un consumidor de arte, y eso le ayudó a pensar muchas cosas acerca de la importancia, por ejemplo, de la demanda agregada, de todo este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, eso no es una tradición que se acaba en el siglo XIX. Keynes la va a seguir encarnando, ¿cierto? Pero bueno, digamos que eso para mostrarles otra vez que la historia no progresa de manera lineal, ¿cierto? Sino que todo el tiempo tenemos una cantidad de cosas presentes en la historia del pensamiento económico. Entonces, cada episodio lo van a pensar esos economistas, digamos, que piensan que la introspección y que el método deductivo es el método que la economía política debería adoptar. Todos los episodios son absolutamente independientes,
¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, piensen en una crisis económica. Estos economistas nos van a decir, la crisis económica tenemos que estudiarla en sí misma. La crisis económica es un fenómeno absolutamente complejo que no solamente tiene factores económicos, ¿cierto?, sino también políticos, posiblemente militares, de guerras y ese tipo de cosas, ¿cierto?, factores sociales, factores probablemente culturales, una cantidad de cosas, y estos economistas nos van a decir, las crisis tenemos que estudiarlas como un evento en sí mismo desde un punto de vista absolutamente complejo, ¿cierto?, teniendo en cuenta todos los factores que se nos puedan ocurrir y teniendo en cuenta la historia, ¿cierto?, también. Entonces, a partir del método gráfico, de la utilización del método gráfico, y en el momento en que ponemos no solamente las crisis en algún momento del método gráfico, ¿cierto?, del gráfico, perdón, sino que ponemos otros puntos en ese gráfico, vamos a empezar a ver que de pronto existe una cosa que se llaman los ciclos económicos, ¿cierto?, y que de pronto podemos ver que una crisis puede estar más o menos conectada con el movimiento de las variables en los periodos anteriores, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a tener una lectura muy distinta, y ahora vamos a eso, de los fenómenos económicos, ya no como una cosa absolutamente compleja en sí misma, absolutamente única, ¿cierto?, un episodio absolutamente único, sino que de pronto podemos empezar a entender que puede haber una tendencia, que puede haber una especie, entre comillas, de causas fundamentales, no necesariamente de leyes, ¿cierto?, naturales, ni mucho menos, pero sí de algún sistema causal que nos lleva a estos movimientos en las variables económicas y en particular a los ciclos económicos, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que van a decir todavía los economistas un poco clásicos es que las estadísticas solamente son descriptivas y no nos ayudan a entender cuál es el comportamiento subyacente de los agentes económicos, ¿cierto?, de los individuos, y cuáles son las motivaciones que llevan a los individuos a tomar unas u otras decisiones. Eso es más o menos lo que nos van a decir. Bien, entonces, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza a cambiar esa idea sobre las gráficas, ¿cierto? Y en lugar de entender los diferentes eventos como eventos absolutamente únicos, episodios irrepetibles, independientes, con explicaciones complejas, la historia empieza a ser vista como un conjunto de datos, ¿cierto? Y la historia, entonces, la podemos poner en esos datos y la podemos plasmar en una gráfica. Esto es absolutamente herejía, ¿cierto?, para los economistas clásicos y para los pensadores del siglo XIX. Justamente porque la historia es esta cosa absolutamente compleja que no la podríamos ver solamente en una gráfica. Una gráfica es demasiado simplista, nos dirían esos economistas políticos del siglo XIX y antes, ¿cierto? Entonces, lo que los economistas políticos habían entendido como esas causas que contribuyen a que un fenómeno pase, ¿cierto?, a que un episodio tenga lugar, empiezan a ser entendidas como causas disturbing causes, ¿cierto?, causas que generan unas distorsiones dentro del comportamiento normal de lo que deberían ser, por ejemplo, los ciclos económicos o el comportamiento de la economía, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo cambia también esa manera de entender todos esos factores tan complejos, políticos, sociales, económicos, etcétera, que ya dejan de ser esas causas que explican ese episodio único y se convierten simplemente en cosas que hacen que nuestro comportamiento normal fluctúe, ¿cierto? O sea, vaya para arriba, o sea, vaya para abajo, que haya una crisis, una recesión, que haya una recuperación del ciclo económico, lo que sea. Entonces empieza a cambiar la manera de entender esos fenómenos económicos que estamos observando, ¿cierto? Y al momento en que empieza a cambiar eso, fíjense que eso también ayuda a que la esfera de la economía se empiece a separar, ¿cierto? Si ya no estamos entendiendo las crisis económicas como esa sucesión y ese conjunto de cosas absolutamente complejas que causan esa crisis, sino que estamos entendiendo a esos factores simplemente como cosas que lo distorsionan, que distorsionan ese comportamiento normal de algo, entendemos que hay una especie de comportamiento normal un poco separado de esos factores
y aspectos políticos y sociales que son mucho más complejos. Entonces, poco a poco, en la mente de nosotros, de los economistas, podemos empezar a ver esta esfera económica como algo separado, ¿cierto? Como algo que no necesariamente tiene que ver con lo social y con lo político. Por supuesto, van a decir, claro, siempre hay alguna especie de influencia, ¿cierto? Y siempre va a haber esas distorsiones por parte del mundo político, del mundo social, de lo que ustedes quieran, pero existe una especie de norma y de comportamiento normal que nosotros podemos deducir un poco de las gráficas. ¿Vale? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, digamos, pues todo esto va a llevar a unas discusiones enormes que todavía hoy en día no hemos resuelto, por supuesto, y que no se van a resolver porque tienen que ver con valores científicos, con creencias de cientificidad, etcétera, acerca del rol de las estadísticas como método o no de la economía política, ¿cierto? Y hasta qué punto las estadísticas nos pueden ayudar o no a descubrir cosas y a producir conocimiento económico. Entonces, los datos no son ya una representación de eventos históricos particulares, sino que muestran un patrón de actividad económica comparable en el tiempo que puede ser la base para la explicación, que puede servir como base para la explicación económica. Entonces, uno de los primeros gráficos utilizados, esto es por allá en el siglo XVIII, por Playfair, principios del siglo XIX, 1820, 21, donde Playfair nos muestra, por un lado, estas barras negras son los precios del trigo, ¿cierto? Y aquí la evolución de los salarios. Entonces, esta gráfica tiene un problema, ¿cierto? ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué es lo que ustedes ven con esta gráfica? ¿Qué pasa entre los precios del trigo y qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa si están por encima, ¿cierto? Directamente uno ve y uno dice, no, definitivamente los precios del trigo están demasiado altos, nadie va a poder comprar a pesar de que el salario ha venido subiendo, ¿cierto? Esa es la primera impresión que a nosotros nos da. Nosotros que estamos acostumbrados a leer gráficas decimos, pero ¿cómo puede ser esto posible, cierto? Resulta que Playfair simplemente se equivocó en términos de la escala. En realidad el salario había subido más que los precios de los granos, pero hay cosas tan inocentes como este tipo de cosas que los economistas poco a poco, o los economistas políticos, tenemos que aprender a utilizar, ¿cierto? Tenemos que aprender cuál es la buena escala para poder transmitir una idea de forma simple y de forma directa, ¿cierto? Son cosas que para nosotros hoy en día es como, no, pero echa hueva Playfair, ¿sí? Ya, es como, no. Pues resulta que no es tan intuitivo, ¿cierto? No es tan fácil. Estas personas están utilizando una cosa que es absolutamente nueva, un instrumento, una herramienta que es absolutamente nueva y no saben todavía muy bien cómo se debe utilizar, ¿cierto? Otra cosa interesante no es solamente esa parte, digamos, práctica y descriptiva de lo que pueden hacer las gráficas, sino que también nos va a decir, vea, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de las economías inglesa y francesa. Y entonces Playfair nos va a decir, yo aquí veo una cosa que me parece muy importante, es que podemos comparar las dos economías en la misma gráfica, pero sobre todo podemos entender que aquí hay algo subyacente, alguna especie de mecanismo fundamental que es válido para las dos economías. Fíjense que las dos están creciendo, ¿cierto? Entonces hay algo en la economía que está sucediendo, que el gráfico nos permite verlo y que nos permite de pronto tratar de pensar acerca de explicaciones, ¿cierto? Entonces ya no solamente las gráficas van a servir para describir algo, sino que nos van a servir como un instrumento de pensamiento, que es un poco más como nosotros la utilizamos hoy, ¿cierto? Una gráfica no solamente nos ayuda a entender una situación en términos descriptivos, sino que nos ayuda a hacernos preguntas, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí para que entendamos que las dos economías están creciendo, ¿cierto? Y eso nos abre unas preguntas de investigación. No necesariamente la gráfica nos va a resolver la pregunta, ¿cierto? Puede que haya algunas intuiciones, que la gráfica nos pueda dar algunas intuiciones, pero en general nos va a abrir unas preguntas acerca de cómo hacemos para explicar estos fenómenos, ¿cierto? Entonces fíjense, ese paso es muy importante. No solamente la descripción es importante para las gráficas, sino que también las gráficas pueden contener un aspecto, un elemento explicativo, ¿cierto? Y es un poco lo que hacemos nosotros con los modelos hoy en día. Piensen que, digamos, todo esto está un poco
un poco ligado. Hasta el siglo XIX, más o menos, el objetivo de la economía política había sido el de buscar esas causas fundamentales, y el de la historia, el de tratar de describir o de buscar algunos hechos, ¿cierto? Entonces eran, hasta cierto punto, dos ejercicios un poco separados, complementarios si ustedes quieren, pero separados, ¿cierto? Pero Jevons, del que hablamos hace un momento, no estaba de acuerdo con esta separación artificial y pensaba que para que la economía política fuera realmente científica, entonces aquí vienen todas estas creencias acerca de lo que es científico y de lo que significa la cientificidad, era necesario adoptar una metodología inductiva basada en la estadística, siguiendo a este señor William Webber, también otro inglés, metodólogo muy importante, biólogo también, de esos intelectuales del siglo XIX que hacían de todo, ¿cierto? Eso que llaman los polímatas, que yo nunca sé cómo se llama eso en español. ¿Polímatos? No, ¿cierto? Bueno, entonces siguiendo, digamos, esa idea de Webber, ¿cierto? Los datos entonces podían ayudar a estudiar la comparabilidad y las regularidades de los eventos, aunque no informaran sobre las explicaciones de todos los factores, ¿cierto? Pero ya podemos empezar a comparar cosas también, y podemos, a partir de estas herramientas, pensar en preguntas diferentes y preguntas nuevas. En particular tenemos esta idea de Jevons, ¿cierto? Los estadísticos, hasta entrado el siglo XX por lo menos, pensaban que la mejor manera de presentar las estadísticas era en esta forma, a partir de una tabla. Ellos decían, vea, las estadísticas que nosotros producimos tienen que ser neutrales, ¿cierto? Todavía seguimos con ese cuento un poco, pero pues ese cuento no lo hemos comido siempre, digamos. Pero los estadísticos decían, vea, la forma más neutral de presentar unos datos, simplemente poniéndolos en una tabla. Si usted lo pone en una gráfica, usted ya está haciendo una interpretación y está dando pie para que la persona que está viendo esa gráfica tenga una interpretación específica, porque tiene una visión directa de qué es lo que usted le está queriendo mostrar, ¿cierto? Entonces los estadísticos eran absolutamente reacios a utilizar gráficas y solamente promovían solamente ponían los datos en términos de tablas, ¿cierto? Si ustedes ven los tratados de estadística un poco más viejos, de economía política y todo eso, la mayoría son solamente tablas, ¿cierto? Y tablas y tablas y tablas y tablas gigantes. Incluso los economistas políticos alemanes del siglo XIX producían una cantidad de datos, pero la mayoría era a partir de tablas, ¿cierto? Entonces Jevons nos va a decir, vea, esto realmente no nos dice mucho, ¿cierto? En cambio, a partir de esta tabla, si pasamos esto a una gráfica, estos son datos diferentes, ¿cierto? Pero más o menos el ejercicio es el mismo. Si pasamos esto a una gráfica, esto nos puede dar una curva, una especie de curva de demanda, ¿cierto? Estos son precios y cantidades de granos, ¿cierto? Esto nos puede dar una especie de curva de demanda, y a partir de esta gráfica, no solamente nos podemos quedar ahí, sino que podemos hacer una especie de modelo, ¿cierto? Un modelo, una relación, una ecuación matemática, ¿cierto? Que nos dice cuál es esa relación entre precios y cantidades. Esto, por supuesto, desata una cantidad de discusiones, porque muchos de los economistas políticos contemporáneos de Jevons van a decir, usted no puede pensar que esta cosa se cumple siempre, ¿cierto? La determinación de los precios es algo muchísimo más complejo, que va mucho más allá de la oferta y de la demanda. Tiene una cantidad de complejidad en términos de preferencias, en términos de infraestructura, en términos de hábitos, en términos de una cantidad de cosas, que usted no puede poner esta cosa así de simplista dentro de una ecuación, ¿cierto? Pero Jones dice, sí, pero esto es absolutamente poderoso, ¿cierto? Y por lo menos nos cuenta alguna cosa dentro de nuestro quehacer como economistas, que es limitado a esa idea de estudiar solamente la optimización, ¿cierto? La maximización de los placeres, ¿cierto? Entonces fíjense cómo todo eso va cambiando, no para bien, no para mal, ¿cierto? Simplemente va cambiando, está cambiando nuestra forma de entender los fenómenos económicos, de explicarlos y de pensarlos, ¿cierto? Entonces Jevons también va a ser, Jevons es otro de esos personajes absolutamente fascinantes, ¿cierto? También recomendadísimo leer todo lo que puedan de Jevons. Va a producir otro tipo de gráficas, estudios muchísimo más complejos, ¿cierto? Donde además va a superponer, digamos,
unas gráficas sobre otras, algo que, o sea, si ya no poníamos solamente una gráfica, pues poner 5 gráficas las unas sobre las otras para tratar de entender las fluctuaciones de la, ¿cómo se llama eso?, de la oferta monetaria en Inglaterra, pues va a ser absolutamente loco, ¿cierto? Pero hacer otras cosas un poco locas, ustedes lo verían probablemente, o de pronto no, si no leyeron ese paper, va a tratar de explicar los ciclos económicos a partir de las manchas solares, ¿cierto? Entonces, cada vez que hay algún fenómeno en el espacio, hay otro economista contemporáneo francés que se llamaba Juglar, que va a tratar de explicar los ciclos económicos a partir de los movimientos del planeta Venus, ¿cierto? Entonces, pues los economistas políticos van a decir, Jevons y Juglar, no, ¿cierto? O sea, ¿cómo vamos a explicar los ciclos económicos a partir de lo que está pasando en Venus o de lo que pasa con las manchas solares, ¿cierto? Pero la explicación, digamos, detrás de esto, dentro de economías donde todavía el sector agrario era importante, era decir, vea, cuando hay movimientos del planeta Venus o manchas solares, hay problemas con las cosechas de algunos productos agrícolas, ¿cierto? Entonces, esas cosechas se van a ver afectadas para bien o para mal, y eso al final, pues como la agricultura tiene un peso tan importante en la economía todavía, pues va a tener algunas repercusiones sobre los ciclos económicos, ¿cierto? Entonces, digamos que las ideas no eran absolutamente descabelladas y locas, ¿cierto? Sino que ellos, en su afán de tratar de encontrar unas causas fundamentales y un método científico riguroso, pues trataban de relacionar ese tipo de movimientos celestes, digamos, de cuerpos celestes con lo que pasaba en la economía. 2 preguntas para ustedes para que hablen un poquito, por favor. La primera, ¿sí leyeron el texto de Breslau? ¿Sí? Más o menos. Bueno, entonces ustedes van a decir, según Breslau, ¿qué papel jugó la utilización de los gráficos en ese proceso de desincrustar o de separar la economía del resto de la vida social y política para convertirse en una esfera separada y que se comporta según su propia lógica? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué quiere decir Breslau en su título, o en el título de su artículo, Economics Invents the Economy? Ok, y sobre todo, además de que el objeto de estudio cambie, al cambiar el objeto de estudio, estamos creando un nuevo objeto de estudio, ¿cierto? Lo que decías tú, pues no podían ir a agarrar los fenómenos económicos y la economía porque todavía no existía. Aquí lo importante es este verbo. La economía inventa la economía, ¿cierto? En español es como, bueno, no. Economics invents the economy, ¿cierto? En este momento, los economistas no pueden, la economía, the economy, no preexiste a los economistas, ¿cierto? No es una cosa que encontramos en la naturaleza, como los físicos encuentran, no sé, los árboles, no, esos son los biólogos, los físicos que encuentran, no sé, la gravedad, gracias, sí. Sí, exacto, ¿cierto? Esa fuerza que todos sentimos que nos tumba, pues, digamos, que nos atrae hacia la Tierra. Bien, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces tenemos que inventar ese nuevo objeto, esa nueva entidad. Nos dice Breslau, los economistas se inventan esa nueva cosa, que es algo absolutamente nuevo también, ¿cierto? Como mencionaba Matías, digamos, esa idea, por ejemplo, de la macroeconomía, como lo decía hace un momento también, es una cosa que no existía y que no existió sino hasta los años 40 más o menos. Ni siquiera Keynes habla de la macroeconomía, ¿cierto? Ni siquiera Keynes utiliza el término macroeconomics, sino que esto es algo que se estabiliza solamente con las cuentas nacionales, ¿cierto? Y con la manera en que los economistas pensamos en estas entidades. Entonces fíjense otra vez toda esa amalgama de cosas que son necesarias para que podamos hablar de la economía, de la macroeconomía, etc., ¿cierto? Bien, y el de los gráficos. Corrígeme si me equivoco, pero ese no es de Breslau. Ese es más como de Maas y de Morgan, tienes toda la razón. Sí, él se separa completamente de la explicación interna, que era lo que hablaba yo hace un momento, pero 2 cosas súper importantes que dices tú. La primera, esto no es único de la economía, y es cierto, y Breslau estaría completamente de acuerdo contigo. Esto, digamos, es toda una cantidad de gente que se inscribe dentro de una tradición que se llama la epistemología social, ¿cierto?
donde se entiende que ninguna ciencia es una cosa absolutamente separada, está completamente separada de la sociedad, ¿cierto? Era un poco lo que les decía hace un rato, sino que, y que todos, digamos, tenemos ese bagaje teórico, político, de creencias, etcétera, para leer diferentes fenómenos, sea el desempleo, sea la macroeconomía, sea la gravedad, sea la teoría de la evolución, sea lo que sea, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Breslau estaría completamente de acuerdo contigo, yo también de paso estaría completamente de acuerdo contigo en que esto no es un fenómeno único de la ciencia económica, pero eso es lo que lo hace mucho más interesante, ¿cierto? Porque entonces podemos darnos cuenta que la idea de tratar de tener una mejor metodología, una metodología que sea científica, no es esa de economía, por favor, parezcase más a las ciencias naturales, ¿cierto? Sino que cada una de las ciencias está tratando, desde su especificidad, de ser científica, ¿cierto? Con sus limitaciones, con sus problemas, con su contexto específico, ¿cierto? Pero todas estamos, digamos, los físicos también son seres humanos, ¿cierto? Y también hacen parte de nuestra sociedad, de nuestro sistema de valores culturales, etcétera, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con eso. Todo, digamos, esto no es específico a la economía y Breslau estaría completamente de acuerdo contigo. Eso con respecto a la primera pregunta. ¿Sí respondo más o menos? Y con respecto a la segunda pregunta, lo que nos va a decir Breslau es que nosotros podemos entender el desarrollo de la economía, de la ciencia económica, desde muchas maneras diferentes, ¿cierto? En particular, muchas veces nosotros los economistas hoy en día pensamos que la economía es más matemática y utiliza más econometría y más estadística y más cosas sofisticadas porque esa es la mejor forma de hacer ciencia y es la forma más rigurosa, ¿cierto? Es un poco el imaginario que tenemos y hasta cierto punto la historia interna, la historia internalista es la que nos da ese tipo de narrativas. Esa historia que nos dice, primero los mercantilistas no entendían nada, ¿cierto? Ese es el comienzo del mundo. Después, los fisiócratas entendieron algunas cosas porque había algunas leyes abstractas, pero al final pues les dio porque el valor solamente lo producía la tierra. Menos mal Smith los corrigió. Pero Smith pues era un economista, el primer economista, el padre de la economía, que no tenía las herramientas necesarias para poder hacer una explicación rigurosa del comportamiento individual, humano, no sé qué. Entonces necesitamos que todo esto pasara, que llegaran sobre todo los marginalistas, para que nos enseñaran que las matemáticas, el cálculo matemático, era el buen el buen método que necesitábamos para que después nosotros todos supiéramos que la forma más rigurosa de hacer economía es a partir de la economía matemática y la econometría. Estoy caricaturizando absolutamente la historia interna, ¿cierto? Pero más o menos esa es un poco la narrativa que se nos da, esa idea otra vez de progreso, esa idea de que somos más rigurosos, etcétera, ¿cierto? Entonces por eso Breslau nos va a decir esa parte interna de la historia internalista, no, ¿cierto? Pero él nos va a decir, hay otras historias que son las historias más contextuales, las historias externalistas, que son las que cuentan cómo la disciplina se vio afectada por ciertos factores externos, ¿cierto? Entonces, políticos, económicos, sociales, de algunas preguntas que, por ejemplo, con la Gran Depresión, entonces, Keynes dijo, pucha, ¿qué hacemos con el desempleo, ¿cierto? Entonces necesitamos desarrollar alguna teoría que nos ayude a resolver el desempleo, ¿cierto? Entonces, Breslau nos dice, esas explicaciones tienen algunas cosas que son importantes, así como la historia interna también, ¿cierto? Él no trata de negarlas, pero dice, yo me aparto un poco de eso y lo que quiero hacer también es hacer una historia, él es sociólogo de las ciencias, social de la disciplina económica y de las cosas, de las dinámicas que pasan al interior de nuestra disciplina, ¿cierto? Que era un poco lo que les hablaba en la introducción de la clase hace ya como una hora, ¿cierto? Entonces, esa idea de que dentro de la disciplina nosotros hacemos parte de una comunidad, hacemos parte de una sociedad y adoptamos ciertas estrategias. Entonces, él toma en particular a Pierre Bourdieu, ¿cierto? El sociólogo francés, con su teoría de, ¿cómo se llama?, de campos y ese tipo de cosas, y nos dice, nosotros, los individuos dentro de las sociedades, adoptamos unas estrategias para poder maximizar el capital que es, digamos, importante para esa sociedad en particular, o para esa comunidad, ¿cierto? Y en este caso nos dice, vea, para los economistas, el capital que es importante es ese capital intelectual, ese capital de autoridad, ¿cierto?, que nos permite ganar posición, una posición de dominación
dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, no es solamente pues, el capital económico lo que es importante, sino que los sociólogos a partir de Bourdieu nos van a decir también existen capitales específicos a cada una de las comunidades, a cada una de las sociedades, a cada uno de los grupos sociales en los que estamos viviendo. Y él nos va a decir lo que hicieron Fisher y Mitchell fue justamente maximizar ese capital intelectual, ese capital de autoridad para poder ganar posiciones dentro de la sociedad de economistas que desde esa época también era absolutamente jerárquica, ¿cierto? Y que estaba dominada por unos economistas clásicos que pensaban en una manera específica la economía y que utilizaban ciertas herramientas y no otras, ¿cierto? Entonces, eso se gana de una forma muy compleja, no es solamente a partir de la adopción de una estrategia específica de un capital específico, ¿cierto? Al interior de esa disciplina, sino también tratando de venderle esa experticia justamente y ese capital a las autoridades. Y es lo que les va a dar a Mitchell y a Fisher esa notoriedad dentro de la disciplina, ¿cierto? Entonces fíjense que hay una cantidad de cosas muy complejas y al final, en el momento en que ellos ganan esa posición de dominación, ¿cierto? En el momento en que esa manera de hacer economía se vuelve la dominante, no porque sea la mejor manera de hacer economía, sino por una combinación de factores, también empieza a cambiar la forma en que los otros economistas producimos conocimiento. Entonces fíjense cómo esas dinámicas sociales al interior de nuestra disciplina tienen incluso consecuencias epistemológicas sobre la forma en que producimos el conocimiento, ¿cierto? Entonces no es solamente una cosa de una lucha de clases, si ustedes quieren, entre los economistas dentro de la disciplina económica, sino que eso va mucho más allá y tiene consecuencias con respecto a los instrumentos, a las herramientas que utilizamos y también a la forma en que producimos conocimiento. Entonces eso es un poco más o menos lo que nos dice Breslau, que a mí me parece absolutamente fascinante, ¿cierto? Porque además eso nos permite justamente conectar una cantidad de factores de los que estamos hablando acá, ¿cierto? Y hacer esa historia compleja, que de pronto no es tan compleja, y ustedes me dicen, no, pero todo lo que nos está contando pues no tiene nada complejo, pues ponemos un par de factores al lado del otro y ya está, ¿cierto? Pero a mí me parece todavía bastante compleja, ¿cierto? Y cero lineal, y mucho más interesante que una historia que nos cuente simplemente, no, cada vez vamos haciendo mejor economía, con matemáticas, con estadística, con no sé qué, y cada vez vamos conociendo mejor, ¿cierto? Y nos vamos acercando más a la verdad, si ustedes quieren, o los que no crean en la verdad, pues no, etcétera, etcétera. ¿Sí, Alejandro? Sí. Pues digamos que hay diferentes dudas. Sí, la buenísimo. Es, ¿cuál es la diferencia entonces de lo que propone Breslau y cuando él dice yo me voy a separar de lo externo? O sea, todavía no está, no sé si cuando lo que propone Breslau es más en términos como conjunturales pero como institucionales, y lo externo es como más general, como más macro. No sé si es esa la diferencia. Y la otra es, pues, que cuando pues, yo siento que se critica mucho lo de que pues, como que no hay un avance, ¿sí? Pero pues no sé hasta qué punto no puedo hacer eso, pues, en términos de pues, los instrumentos se van haciendo mucho más como eficientes y pues, hasta la tecnología en sí ha sido como eficiente, como se puede decir que no hay una linealidad, no estoy diciendo completa, pero evidentemente sí avance. Entonces, Empiezo por lo último, que es súper importante también. Lógicamente es más mi opinión personal, ¿cierto? Y de una literatura también pues importante. Esa idea, digamos, del progreso, si existe, es solamente relativa, ¿cierto? Y es solamente relativa a ciertas preguntas y a ciertos momentos de la historia. Entonces, lo que yo pienso es que a lo largo de estos 300 años de la historia no podemos hablar de progreso porque estaríamos haciendo lo que se llama weak history, ¿cierto? Una historia en la que juzgamos a Smith y a los mercantilistas con nuestra visión del mundo, de nosotros hoy en día, y con nuestras herramientas y con nuestros problemas y con nuestra manera de entender el mundo simplemente. Y eso, primero, me parece que es injusto, pero segundo, sobre todo, me parece que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Es como, y eso es una de las críticas que yo en general le hago a los historiadores económicos cuando nos muestran ese tipo de gráficas ustedes las han visto seguramente, del largo plazo. Entonces tenemos una gráfica aquí, tenemos por allá el año 5000 antes de Cristo, ¿cierto? Vean el ingreso se mantuvo, y en los últimos 200 años, ¡pum! Ah, bueno, ok.
¿cierto? Pero entonces, y nos dicen, hemos progresado como sociedades porque ahora ganamos más. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos sobreponiendo unas categorías de lo que nosotros pensamos que es bienestar económico para nosotros hoy en día, en términos generales, más o menos aceptados, a 4.000 años de historia, o a 2.000, ¿cierto? O incluso a 500. Yo no estoy de acuerdo incluso con los 500 años, ¿cierto? De pronto, si hablamos de 100 años o 150, de pronto podemos estar discutiendo, ¿cierto? Entonces, ese es el primer punto que me parece importante resaltar. Yo no digo que, por ejemplo, dentro de ciertas ramas de la economía no tengamos algunos avances y algún progreso en la forma de entender ciertos fenómenos, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, en la macroeconomía, aunque pues hoy en día no es que la macroeconomía sea demasiado poderosa, ¿cierto? Pero hay varias ramas en las que uno podría decir los nuevos clásicos, digamos, y los DSG pues llegaron a un punto en el que digamos, un DSG puede explicar mucho mejor de pronto ciertos fenómenos que un RBC, ¿cierto? Pero la macroeconometría keynesiana pues se fue por otra rama y hoy en día todavía, no sé, digamos, un modelo macroeconómico de gran escala de hoy en día pues es mucho más complejo y más interesante que los de los años 40. Entonces, ese tipo de cosas uno más o menos los puede hacer dentro de alguna cosa muy limitada y ahí podríamos hablar un poquito de progreso relativo, ¿cierto? Pero es ese progreso lineal demasiado grande que para mí no tiene sentido porque las preguntas son distintas y el contexto es muy distinto y eso es lo que yo les estoy tratando de mostrar también, ¿cierto? Los economistas somos muy distintos dependiendo del momento histórico, ¿cierto? Incluso dependiendo de los países. Eso digamos que se sigue discutiendo. Entonces es un poco en ese sentido. Y la primera tenía que ver con los temas del contexto, justamente. Breslau, otra vez, no va a decir, esas cosas no son importantes, eso que está pasando en el contexto, esa idea, por ejemplo, de cientificidad, a partir de la matematización, de la cuantificación, más que la matematización en particular, de las ciencias naturales primero y después sociales, es algo que debe tenerse en cuenta, pero que no hace parte de su historia en este paper en particular, ¿cierto? Y él va a decir también, eso no es algo único de la economía tampoco. La psicología le pasó lo mismo, ¿cierto? Incluso a la historia también le pasó y le está pasando todavía, ¿cierto? Entonces cada vez utilizamos más métodos cuantitativos en todas las ciencias sociales, pero es todo un proyecto de cientificidad que empieza desde los años 20 más o menos, y en particular con Mitchell, justamente, ese va a ser uno de los personajes más importantes, y nos va a decir, claro, todo eso explica, ¿cierto? Algunas cosas, pero esa literatura ya está hecha, igual que la literatura de la historia del pensamiento interno, si queremos así. Entonces, Breslau lo que está diciendo es, esas dos cosas son importantes, existen, ¿cierto? Y las podemos discutir, pero sobre todo lo que no se ha hecho es lo que yo les estoy mostrando, dice Breslau, que es esta idea de esas, como dices tú, de esas interacciones institucionales muy sociológicas dentro de cada una de las disciplinas. Entonces, lo que está tratando de defender Breslau es decir, vean, nosotros los sociólogos de las ciencias podemos dar unos elementos muy importantes y muy interesantes para explicar cómo funciona esa evolución de las ciencias y cómo, por ejemplo, en este caso en particular, la matematización y la cuantificación en economía puede entenderse como otras cosas, no solamente como esa adopción de cosas más rigurosas, etcétera, o como ese imaginario de cientificidad, sino también como estrategias muy locales, muy específicas a ciertos economistas. Entonces, yo no digo que Breslau sea quien tenga la verdad, ¿cierto? Ni tampoco los que piensan en la historia externa, ni tampoco los que piensan en la historia internalista, ¿cierto? Entonces son divisiones, incluso que ya afortunadamente se han ¿cómo se dice eso? Superado, ¿cierto? Entonces ya no hablamos de ese tipo de categorías como estos hacen historia interna, estos externa, estos no sé qué, sino que todos esos factores los historiadores de las ciencias y los filósofos están entendiendo que necesariamente son importantes y que tenemos que estudiarlos al mismo tiempo, ¿cierto? Que es un poco lo que yo medio les propongo aquí. Por eso sigo creyendo que es una historia compleja, pero puede que no. Matías. Bueno, me salió una pregunta en ese sentido. ¿Podemos asimilar lo que dice Breslau a la teoría de las revoluciones científicas y la disputa de paradigmas de Thomas Kuhn? Sí. ¿Es como lo mismo? No es lo mismo. Porque igual ahí se ve progreso. Progreso relativo. Claro.
Progreso relativo, exactamente. Dentro de la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, él lo que nos va a decir Kuhn es que la ciencia normal funciona dentro de un paradigma específico a lo largo de un tiempo particular dentro de una comunidad. Entonces, Thomas Kuhn va a tener eso que es muy importante, que tiene que ver con lo que nos dice Breslau y con el desarrollo de la sociología de las ciencias, y es que las ciencias funcionan a partir de comunidades, ¿cierto? Comunidades científicas, que tienen un sistema de creencias y que en algún momento, por alguna razón, que puede ser evidencia empírica, puede ser problemas políticos, puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Puede ser una falla, digamos, de la lógica, de los axiomas, de la teoría, no sé qué cosas. Esas teorías que eran importantes y que constituían esa ciencia normal y ese paradigma, empiezan a flaquear y empieza a haber una revolución científica justamente que hace un cambio de paradigma. Lo que pasa es que en Kuhn hay una cosa muy importante, y es que recuerden ustedes que los paradigmas son absolutamente inconmensurables, ¿cierto? Un paradigma no se puede comparar con otro. Entonces, es un poco en ese sentido, si ustedes quieren entender el argumento que yo estoy tratando de hacerles, es que el paradigma de nosotros es completamente inconmensurable con el de Smith, ¿cierto? No por decir que Smith no nos pueda decir una cantidad de cosas interesantes y relevantes para nosotros hoy en día, pero que dentro del contexto en el que estaba Smith y dentro de su sistema de creencias no lo podemos comparar a nuestro sistema de creencias en nuestro contexto. Es un poco eso, ¿cierto? Y sobre todo Kuhn nos va a decir una cosa, y es que esas revoluciones tardan muchísimo tiempo en tener, ¿cómo se dice? En pasar, ¿cierto? Que es un poco lo que los macroeconomistas pelean. Los macroeconomistas en general van a decir una cosa, y es que los macroeconomistas se creen los más revolucionarios, los científicos más revolucionarios del mundo, más revolucionarios que el Che Guevara y todo esto, ¿no? O sea, cada 30 años, dicen los macroeconomistas, nosotros en macroeconomía hacemos una revolución. Entonces primero vino la revolución keynesiana, ¿cierto? Después la revolución de las expectativas racionales, ahora la revolución de los modelos DSG, ¿cierto? Todas esas cosas, y todo eso corta con todo lo malo que se había hecho antes, ¿cierto? Entonces, desde la historia del pensamiento económico, uno le dice a los macroeconomistas, no, cálmense, ¿cierto? Hay macroeconomistas, incluso hay uno muy importante de la Universidad de Pensilvania que se llama Fernández Villaverde. El tipo dice, vea, la macroeconomía ha hecho en 100 años, no en 100 años, perdón, en 30 años, a partir de la revolución de los nuevos clásicos, de la revolución de las expectativas racionales, lo que la aviación ha hecho en 120 años, y lo pone tal cual. Entonces nos dice, pasamos del avioncito de los hermanos Wright al Airbus 380, no sé qué cosas, en 120 años. La macroeconomía hizo eso, pasar de unos modelitos absolutamente simples y simples en términos de teoría económica, a unos modelos muy robustos, que son estos modelos DSG, ¿cierto? Que podemos meter en un computador, etcétera, y que cuando los corremos sentimos que vamos volando en un Airbus 380, más o menos. Entonces, esa visión es complicada, ¿cierto? Claro, tiene que ver con cuál es la narrativa que los economistas quieren producir y sobre todo para quiénes la quieren producir, ¿cierto? Estos economistas, en particular los macroeconomistas, han estado ligados en general a hablarle al oído a las autoridades, ¿cierto? Al príncipe, al rey, al presidente, no sé qué. Entonces, claro, si uno va a decirles, no, mire, aquí definitivamente no ha habido progreso, ¿cierto? Si yo voy a decirle eso a la gente del Banco de la República o del Ministerio, vea, aquí no nos digamos mentiras, aquí todavía no sabemos absolutamente nada, y yo no estoy tratando de ser tan pesimista, ¿cierto? Estoy, digamos, bueno, dentro de sus justas proporciones ese argumento. Pues la gente en el Estado nos va a decir, pero entonces, ¿por qué les vamos a preguntar a los economistas y a los macroeconomistas qué hacemos con la macroeconomía, ¿cierto? Preguntémosle a los sociólogos, pero a los sociólogos nadie les pregunta nada. Pero, ¿cierto? De verdad, o a los historiadores, pero a los historiadores nadie les pregunta nada, lamentablemente. Entonces los economistas, dentro de ese afán de poder ganar también un poco de legitimidad, de seguir manteniendo su autoridad, se cuentan ese tipo de historias. Entonces por eso Fernández Villaverde va a decir, definitivamente la economía, la macroeconomía ha progresado tanto como la aviación, pero 3 veces o 4 veces más rápido, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver quiénes son los que nos están vendiendo ese tipo de historias, ¿cierto? Y ese tipo de narrativas.
Y para ser claro, yo no estoy diciendo que lo que tenemos hoy en día no sirve para nada, por supuesto que no, ¿cierto? Lo que tenemos hoy en día sirve muchísimo, es muy importante, es muy sofisticado, ¿cierto? Y sirve para lo que nosotros lo necesitamos, en general. Después podemos tener una discusión, bueno, y entonces la crisis de 2008, ¿por qué nadie la vio venir, etcétera, ¿cierto? Bueno, porque no es la tarea de los macroeconomistas ver venir las crisis, ¿cierto? Y bueno, porque hay una cantidad de problemas justamente epistemológicos y también una cantidad de problemas que causa este tipo de narrativas estándar de decir, estamos súper bien, todo está bien, vamos progresando, que no nos dejan ver que puede haber problemas dentro de nuestros métodos, ¿cierto? Pero entonces, otra vez, para hacer la claridad, la clarificación, no es que yo esté diciendo que lo que tenemos hoy en día no sirve ni mucho menos, ¿cierto? Sino que para compararlo tenemos que tener una buena medida de comparación, ¿cierto? Y en general no es... me parece que ni siquiera tiene sentido comparar, sino que es mucho más importante, más interesante y mucho más enriquecedor tomar cada uno de estos objetos históricos, ¿cierto? Y mirarlos dentro de su contexto. Es un poco eso. Otras preguntas. Si ven que es más chévere cuando discutimos, sí. Nombre, por favor. Ana María. Ana María. A mí me quedó una duda del texto, y es que Breslow decía que Fisher y Wesley negaban el rol de la economía como que no puede hacer juicios morales, que no puede tomar juicios frente a las relaciones de clase, pero decía que la normatividad se mantenía en el sentido que evaluaba el funcionamiento del sistema abstracto. Lo que yo no entiendo es, no implica un análisis normativo, un juicio de valor, o sea, ¿cómo se puede desligar eso aunque sea de una esfera abstracta? También súper importante, Ana María. Lo que nos está diciendo Breslow es que cambia lo que es normativo. Entonces, él nos dice, vean, hasta finales del siglo XX, en particular en Estados Unidos, los economistas políticos clásicos eran los economistas políticos dominantes. Entonces, era en general una élite que ni siquiera había estudiado economía porque no había cómo estudiar economía, ¿cierto? Era una élite aristocrática que tenía una posición social importante ya de por sí en la sociedad estadounidense. Y esta gente, dentro de esa posición aristocrática, pensaba, todavía como Ricardo, que también era un aristócrata, ¿se acuerdan ustedes?, que lo más importante y el objeto de la economía tenía que ver con esa lucha de clases, ¿cierto? Y eso es un poco uno de los, digamos, de los elementos importantes de la economía política clásica y también de Marx, por supuesto. Eso es lo que a Marx le va a fascinar dentro de los economistas políticos clásicos, ¿cierto? Entonces, supuestamente el consejo que daban esos economistas políticos clásicos a los gobiernos era uno en el que ellos mantenían una idea normativa de cuál debería ser la distribución del ingreso y de la producción, si ustedes quieren, entre las diferentes clases. Entonces ellos, como autoridades morales, como economistas políticos, saben cuál es la mejor distribución entre terratenientes, capitalistas y trabajadores, ¿cierto? Y nos van a decir cómo funciona esto, ¿cierto? Entonces ese es el sentido moral, normativo de los economistas políticos, y ese lapsus es importante porque también tiene que ver con temas morales, ¿cierto? De cómo ellos juzgan qué debería ser lo justo entre la repartición, la distribución de esas clases. Pero entonces lo que nos dice Breslow es que estos economistas, Mitchell y Fisher en particular, como cambian el objeto de la economía, y ya el objeto de la economía no es el estudio de la producción y la distribución de esa producción, sino que es el estudio de esa esfera separada, ¿cierto? Del business cycle o de la business economy y este tipo de cosas, que es una nueva entidad que antes no existía y que tiene una vida propia y que no tiene que ver con intereses de clases, nos dice Mitchell y nos dice Fisher, sino que tiene otro tipo de funcionamiento. Entonces la normatividad de ellos va a tener que ver con qué es lo que debemos hacer para que esa esfera funcione bien. Y supuestamente se salen de la esfera moral, ¿cierto? Claro, eso lo podemos discutir a lo largo de la historia y vamos a ver que no necesariamente se están saliendo de la esfera moral y que lógicamente sus creencias políticas, morales, de justicia, etcétera, tienen repercusiones sobre el tipo de conocimiento que ellos están produciendo y que ellos piensan que es absolutamente neutro, porque ahora lo hacen a partir de estadísticas, en matemáticas y este tipo de cosas. Pero entonces para ellos esa normatividad se va hacia el deber ser
de esa nueva entidad, el cómo debería funcionar esa economía, simplemente esa macroeconomía, esa business economy, de la mejor manera posible. Y ellos son los que le van a decir de forma técnica a los gobernantes y a las autoridades cómo es que debería funcionar. ¿Sí quedó más claro? Andrés, gracias. Pues es que viendo el curso de Economía Política 1 y discutiendo, digamos, el profesor Catano respecto, digamos, a los problemas que tenía la teoría neoclásica y dándonos a entender eventualmente que realmente no se había hecho ese progreso porque no se había logrado con esos supuestos que implementaban responder realmente la pregunta de Daniel. Y ahora en esta clase que decimos que no ha habido un progreso y uno se da cuenta, digamos, de que, por ejemplo, los keynesianos tenían un punto de vista y no es que los hayan desmentido, sino que crearon otro punto de vista diferente, los que vienen después. O bueno, lo mismo que pasó con el MIT, que tenía un punto de vista y Ricardo cambió ese punto de vista hacia otro lado, pero realmente no fue que mejorara la idea de Adam Smith, sino que planteó algo totalmente diferente. Entonces no hay una linealidad en el pensamiento, pero digamos que no me queda claro cómo se podría medir ese progreso que buscamos medir, ¿sí? Si no es mediante la matematización, si no es mediante una mejoría en las ideas, porque pues, estamos diciendo que eventualmente no es que haya una linealidad de una idea a la otra, sino que se crean ideas diferentes y ya. Entonces, ¿cómo podría realmente medirse el progreso? Claro, no, uno dice, no, pues es que ahora se plantean teorías más actuales y más reales, digamos, con el contexto, pero pues si en 50 años la situación cambia completamente, entonces se va a generar una nueva teoría que se va a aplicar a ese contexto, pero no necesariamente significa que la que nosotros teníamos estaba mal, sino que la que nosotros teníamos es, digamos, aplicable a nosotros y dentro de 50 años ya no va a ser aplicable, pero no porque no sirviera, sino porque pues cambió todo el contexto. Entonces, a mí me queda la duda de cómo podría realmente medirse ese progreso si decimos que no es mediante matematización, y eso repito, ni mediante la creación de unas teorías, sino... Esa duda me alegra que quede y esa duda es súper importante y esa duda no la vamos a resolver aquí justamente, ¿cierto? Porque justamente digamos, esa no es la pregunta que a mí me interesa. La idea del progreso no es lo que a mí me interesa. Claro, yo entiendo que para nosotros como economistas que estamos a punto de graduarnos y que es importante saber pues que lo que estamos haciendo pues de todas formas es más sofisticado, es mejor de alguna forma que lo que se hacía hace años, ¿cierto? Esos problemas de ustedes es una crisis existencial importante, ¿cierto? Como uno, en tanto que uno como economista, pero no es necesariamente la pregunta que a mí me interesa, ¿cierto? Yo lo que quiero que ustedes vean es un poco lo que tú decías al final, o sea, cada una de estas preguntas nos las tenemos que hacer dentro del contexto específico en el que se produjeron, ¿cierto? Y tenemos que entender la riqueza de estas historias, de esa gráfica que es absolutamente simple, ¿cierto? De una curva de demanda, pero todo lo que eso significó para el cambio en la forma de pensar, ¿cierto? Y no es relativizar absolutamente todo, ¿cierto? No es decir todo es absolutamente relativo y nada es mejor que otra cosa, ni mucho menos. No, por supuesto que hay cosas mejores que otras cosas, ¿cierto? Y por supuesto que hay cosas que pueden explicar mejor ciertas cosas que otras. Depende de los criterios que vayamos a utilizar, ¿cierto? Si vamos a ser absolutamente como los pragmatistas, entonces lo que importa es lo que funciona, ¿cierto? O incluso instrumentalistas, como Friedman, ¿cierto? No nos importan las hipótesis, por ejemplo, mientras que el modelo puede hacer buenas predicciones. Entonces estamos felices con ese modelo, ¿cierto? Pero entonces pues van a decir los keynesianos, pero eso no nos ayuda a explicar y a entender una cantidad de cosas de cómo funciona la estructura de la economía y de su modelo, etcétera, ¿cierto? Entonces los keynesianos van a decir, realmente es importante que los supuestos sean realistas, ¿cierto? Entonces a lo que voy, y eso sí me parece un punto absolutamente importante, es que metodológicamente tiene que existir un pluralismo como el que ha existido toda la vida, ¿cierto? Y que ese pluralismo es, digamos, o esas pluralidades de metodologías son complementarias unas de otras, ¿cierto? Y la discusión tiene que estar ahí, la discusión tiene que ser sana y nosotros como economistas tenemos que hacernos esas preguntas que ustedes creo que se están haciendo también, ¿cierto? Hasta qué punto ciertos criterios sí nos pueden llevar a juzgar mejor cierta evidencia que otra, ¿cierto? Hasta qué punto podemos
tener en cuenta un supuesto que es completamente irrealista, ¿cierto? Y hasta qué punto sí necesitamos en algunos casos unos supuestos realistas, ¿cierto? Entonces es tratar de llegar a ese compromiso sin relativizar absolutamente todo y sin decir definitivamente la economía no es una ciencia. Justamente por lo que decía Alejandro, esto le pasa a todas las ciencias, ¿cierto? Incluso a las ciencias que creemos que son las más rigurosas, etc. Esto es un problema epistemológico de absolutamente todas las ciencias, ¿cierto? Entonces ese pluralismo metodológico me parece absolutamente importante y es un poco lo que yo les quiero mostrar cuando les muestro todas estas cosas paralelas que están sucediendo al mismo tiempo, ¿cierto? Y que algunas cogen un poco más de fuerza, a veces son otras, ¿cierto? Dependiendo de muchas cosas, dependiendo del contexto, dependiendo del desarrollo interno de las teorías, ideas, etcétera, y también dependiendo incluso del desarrollo social, sociológico, si ustedes quieren, al interior de nuestra disciplina. Que otra vez, nuestra disciplina también es algo absolutamente nuevo. Entonces no podemos, por ejemplo, juzgar con los ojos de nuestra disciplina económica a una persona como Smith, que era un filósofo moral, ¿cierto? Entonces es podernos hacer esas preguntas y poder tener la conversación que estamos teniendo. Si ven que cuando ustedes hacen preguntas es mucho más interesante que cuando yo estoy hablando. ¿Sí? ¿Sí o no? Juanita, ¿tú querías decir algo? No, pero pues es que tú dijiste que no vamos a dar ninguna luces, pero pues yo creo que se refiere pues a lo que él dice que se podía medir como progreso, sería como volver como a los objetivos iniciales. Entonces, pues digamos, si la economía podría tener muchísimos objetivos, pues es una ciencia súper grande. Entonces, si estamos hablando de los objetivos, no sé, como pues iniciales de la economía política, que es igual como mi forma de pensar, es como los objetivos de qué problemas buscamos resolver al principio, que yo creo que terminan siendo las necesidades básicas de los seres humanos. Yo creo que en esos términos podríamos mirar si en sí hubo un progreso, porque el que generalmente se habla es de los métodos para medir cosas y así, pero si nos ponemos a mirar en sí las necesidades básicas, si nos ponemos a mirar los datos de la forma en la que dijiste, como no, el ingreso antes y ahora después del capitalismo, entonces hay menos pobreza que siempre, pues sí, pero entonces ¿qué pasa con la desigualdad? ¿Qué pasa con la sostenibilidad ambiental? Entonces yo creo que si nos ponemos a mirar en eso, como esa, o sea, que si ponemos una base común para toda la economía, tendría que estar relacionada a eso. De acuerdo, interesante. Sin embargo, no es el objetivo directo de este curso, ¿cierto? Eso es más el curso de Juanita Villaveses. ¿Cierto? Desde la historia económica poder tratar de hacer ese tipo de cosas y que tenga sentido saber si en términos sociales y económicos existe alguna cosa que podamos llamar progreso, ¿cierto? Más allá de estos términos más epistemológicos de los que estamos hablando, de las herramientas, de las teorías, ese tipo de cosas.